por supuesto que ya está conectada con nosotros para conversar sobre lo que pasó con este nuevo juicio a Martín Pradenas y por supuesto también sobre la iniciativa popular de norma de Moda Tima que hay. Quedan pocas horas para que tú apoyes una iniciativa popular de norma y a la de Moda Tima le faltaba muy poco, así que le vamos a preguntar a Manuela cómo va. Manuela, bienvenida a La Voz de los que Sobran, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, hola, Ale, ¿cómo está? Y hola, Su, hola, Hassan. Hola, hola. Bien, estoy contenta. Estoy aquí en el Tribunal de Temuco, en el Tribunal Oral. Acabo de salir de la audiencia. Logramos por segunda vez una condena para Martín Pradena por 6 hechos, ¿no? Que Claro, por 6. constituían claro, porque si bien el caso de Antonia Barra era uno de los hechos y como que el que detonó muchas denuncias, eh, estos hechos provienen de hace mucho tiempo atrás y él finalmente fue hoy día condenado por 2 violaciones, una de la víctima a quien represento yo, la otra Antonia Barra, y 5 abusos sexuales tanto a mayores como a menores de edad. Qué Así que bueno. nada, bien contenta. Sí. Me parece muy bien que se haya logrado justamente, ahora te estamos viendo en pantalla, Manu, que se haya logrado esta nueva condena a Martín Pradenas, que en el día de ayer además habló en el juicio, en las evaluaciones finales. También te vi a ti ahí en una contundente discurso final. ¿Fue más rápido este juicio también? ¿Con qué tiene que ver eso, Manu? Y bueno, y lo que hemos visto, ¿tú estás contenta? ¿Cómo están las víctimas también? ¿Se sabe algo? ¿Están contentas por esta resolución? Sí, bueno, dos cosas. Primero, yo creo que igual para la familia y para muchas de las víctimas, el hecho de que este juicio se hubiese anulado por la responsabilidad de uno de los jueces, ¿no? Y de su falta de imparcialidad, fue muy fuerte, fue muy revictimizante porque exponerse a contar todo lo que pasó, llevar a tu familia a hablar de una violación, revivir la pérdida de una hija, de una hermana, es muy doloroso. Y Claro. también para las otras víctimas que denunciaron, que se expusieron, que hablaron de violación, que hablaron también del trauma que les significó estas situaciones, volver a exponerse a un juicio fue durísimo. Y hoy día no llegar de nuevo a una condena por todos y cada uno de los delitos, sin duda es súper importante, porque siento que hace años atrás este mismo hecho, ¿no? Que tiene que ver con un acceso carnal, como se dice en el Código Penal, ¿no? Sin consentimiento, producto de la ingesta de alcohol, producto también de la minoría de edad. Antes hay cosas que ni siquiera eran consideradas delitos. Y hoy día dimos un paso significativo, nuevamente y contundente, para decir de que aplicando el enfoque de género, es decir, poniendo en el centro la declaración de las víctimas, poniendo en el centro también la protección de nuestra dignidad como mujeres, hoy día podemos, ¿no? Aplicar esta perspectiva y podemos llegar a sentencias condenatorias avanzando un poquito más hacia la justicia. En ese sentido, la familia Antonia Barra, que de verdad tiene una fortaleza tremenda y quienes han sostenido finalmente todo este proceso, está muy, muy contenta. Por otro lado, también las otras víctimas están mucho más tranquilas porque fue, como te decía, súper duro. Claro. Y también hubo un cambio en la defensa. En el primer juicio tuvo una defensa particular que, bueno, ya sabemos que de dónde venía financiada, porque Martín Pradena tenía una relación de pareja con Danila Alani, que es hija del señor Alani, que es uno de los líderes de APRA. Entonces había también como un nexo muy fuerte entre la ultraderecha y la protección de Martín Pradena, diciendo que todo es el enfoque de género, el feminismo y todo es como un invento, no sé, castrochavista del comunismo internacional. Pero hoy día, no, fuera de todas esas prejuicios, esa china, se llegó al centro, un tribunal súper imparcial, serio, y un juicio que fue muy distinto que el anterior, fue mucho menos bélico, fue mucho más pausado, y fue muy significativo porque de verdad esta seriedad con que se trabajó llegó a una sentencia que es ejemplar y que hoy día también le enseña a varones, a mujeres, que no se puede abusar del cuerpo de otra persona, que si un consentimiento tiene que ser expreso,
que no es no y que no hay segundas lecturas cuando no se da un consentimiento para tener relaciones sexuales. Entonces creo que aquí hay un cambio de paradigma, hay un avance también hacia el respeto y la dignidad, y esto es muy significativo porque el derecho penal no es solamente para condenar a una persona, también tiene una función educativa, y eso precisamente es lo que hacia lo que queremos avanzar. ¿Tú piensas, Manuela, que esto sienta un precedente para nuestros procesos culturales en los que recién estamos comprendiendo lo que es el consentimiento y entender lo que significa tener una relación con alguien que está bajo los efectos del alcohol o que quizás no se ve tan... quizás no expresa un sí y tampoco expresa un no, pero a lo mejor esa persona está asustada, está agobiada y no se atreve a decir? ¿Cómo crees que esto puede tener un impacto en la sociedad? De hecho, bueno, una de las alegaciones que siempre levantamos es que, y lo han dicho, ¿no? Desde las Naciones Unidas en adelante, el consentimiento tiene que ser explícito. Y si no hay consentimiento, si no hay un sí, uno puede suponer que otra persona va a querer tener relaciones sexuales contigo. Y ni mucho menos cuando está ebria, cuando está drogada, cuando, no sé, es niña. Eso precisamente es lo que estamos abordando. Y efectivamente, yo creo que aquí hay un avance cultural súper significativo. Yo creo que nosotras que somos mujeres adultas hiciéramos, no sé, una encuesta. ¿A quién nos pasó eso? Todas diríamos que sí. O sea, yo creo que a quién no le ha pasado que estando en una fiesta te despertaste con un hueón encima, así que eso, perdón, dije un carajo, con una persona encima, te relajas después del juicio. En una situación en que nos han abusado de nosotras por haber tomado. Entonces yo creo que aquí decir que es un delito es muy importante, y también creo que es súper importante el rol que han jugado el feminismo y las organizaciones de mujeres acá. Yo conocí el caso de Temuco porque había un rayado en la calle que decía Martín Pradenas violador. Y si bien en un primer momento no había una investigación en fiscalía como tan arrojada, después se cambió fiscal y creo que tuvo muy buenos resultados. El tribunal en primera instancia lo dejó libre, no sé si se acuerdan, ¿no? Que fue la gente a protestar afuera de su casa. También siento que hay un involucramiento, ¿no? De la sociedad, bueno, y de la sociedad de Temuco, que es súper conservadora, es súper patriarcal, en decir no es no, es decir aquí hay violaciones, es decir estamos con Antonia y con las otras víctimas, y también el hecho de que Antonia hubiese fallecido fue súper significativo para otras víctimas, porque dijeron a mí también me pasó lo mismo, voy a denunciar. Y esto es importante porque muchas veces, y en la mayoría de los casos, las víctimas no denuncian porque no quieren sentirse como víctimas, no quieren llegar a contarle su historia a una psicóloga, a un fiscal, a un juicio, como quien quiere contar que te violaron. Entonces por ahí creo que también como decir esto es delito, esto no corresponde, exigimos una sanción, y hay posibilidad de que se haga justicia, es muy significativo, y como decía la Su, abre, digamos, y avanza en términos culturales respecto al consentimiento, al trato y a la sexualidad entre nosotras y entre nosotros, que es esencial. Muy cierto, Manu, qué interesante. Voy a leer algunos comentarios de nuestro público que está muy contento por este resultado. Víctor Guzmán Agurto dice: aguante Manu Rollo, gran trabajo en el juicio y en el anterior, y verdadera convicción, siempre en el corazón. Paulina R. dice: qué gran mujer eres, Manu, te queremos mucho, gracias por tu trabajo y lucha. Viviana Elsa Robles Aravena dice: cuánto me alegro, felicitaciones por el logro. Y Gloria Galvez dice: de todas maneras, un gran precedente. Catherine Orellana dice: sí, yo creo que a todas nos ha pasado eso, y pone una carita triste, y concuerdo mucho, si hay un lugar donde habemos, no sé, 10 mujeres, creo que 9 hemos pasado por algo similar en algún momento, Manu, y me parece que es un tremendo precedente que se sienta. Hassan. Un comentario y una pregunta. Creo que el comentario es lo que dijo Manuela sobre el rol educativo del derecho penal, creo que es fundamental. El concepto de consentimiento no está en el corazón de la educación sexual, lamentablemente, ni en América Latina ni en gran parte del mundo, ¿no? Esta idea de que el consentimiento es una cosa fundamental, que tiene que ser un consentimiento reiterado y entusiasta, ¿no? Que a mí siempre me gusta este video que hizo la policía británica, ¿no? Si una persona te pide té, dale té. Si no quiere té, no le des. Si dice sí quiere té, pero después dice no quiero,
no ponga el té encima de la persona, no quiere, punto. Y esa idea que el consentimiento no es una cosa de, dijo sí a ir a cenar, por ende dijo sí a todo. Es ese concepto en términos educacionales necesita una profundización cultural. Entonces esta sentencia sí tiene un valor como un inicio de algo. Exacto. Pero eso es un tema educacional que excede los límites del juicio. Yo quería preguntar sobre el punto de cómo los jueces y las juezas redactan sentencias. Porque en el juicio anterior los jueces mencionaron explícitamente usar la perspectiva de género. Algo que actualmente la Corte Suprema dice que están aplicando también en las sentencias. Hay toda una controversia en el Consejo Constitucional acerca de si eso debe estar en la misma Constitución chilena, aunque ya está, tengo entendido, en los tratados. ¿Cómo ve esto en términos de la posición de los jueces y juezas? De hacer estas sentencias redactadas con perspectiva de género. Sí, bueno, ahí es importante porque si bien la sentencia pasada se aplicó el enfoque de género y fue súper importante, la razón por la cual la anularon no fue porque uno de los magistrados tenía muchas interacciones dentro de sus redes sociales sobre el caso, sobre intervinientes, y eso generó como problemáticas para la Corte Suprema, y por una situación muy ajena al juicio finalmente lo anularon. Y eso fue como un castigo para el juez, finalmente. Todavía hay como situaciones de sumario, pero no fue por la aplicación del enfoque de género. Y lo interesante es que precisamente durante el transcurso de este juicio, y también porque una de las querellantes, que ya no es querellante porque es diputada, doña Mercedes Bulnes, fue quien trabajó y presentó la ley Antonia. Y la ley Antonia lo que hace, por un lado, es tipificar con respecto a las causales de suicidio dentro como de los delitos de violación. O sea, es decir, que se puede tipificar también el hecho de que existan muertes asociadas a la consecuencia de una violación. Claro. Pero en este caso en particular se aplicó las modificaciones al Código Procesal Penal, porque por regla general las víctimas tienen que declarar en los juicios. Y a veces las víctimas no quieren declarar o se retractan, y pasa mucho en violencia intrafamiliar y pasa mucho en delitos sexuales, que no quieren ir a declarar por miedo. Y aquí lo que se aplicó también fue la ley, y decir que aplica este enfoque de género. Se leyó, por ejemplo, la declaración de una de las víctimas que no se presentó. Y también, digamos, lo que hace el enfoque de género es como centrar la declaración de la víctima como una prueba fundamental. Muchas veces, como en otros delitos, se exigen como mayor estándar de convicción respecto como a la corroboración de otras pruebas con las declaraciones de las víctimas, y aquí se le da un peso superior, ¿no?, a la declaración de las víctimas, a otros antecedentes, y precisamente, ¿no?, es lo que se aplicó en este caso, ¿no?, cambiar algunas reglas procesales, y también los estándares de prueba. Se eleva la importancia también de la declaración de la víctima, cuyo consentimiento, ¿no?, cuya historia es la que nos está contando, y es la que finalmente es la que es creída. Y eso es un aliciente súper importante para quienes han sufrido estas situaciones, que pueden denunciar. Y aquí igual me hago cargo de estos delitos prescriben en 5 años. Si una persona fue víctima de una violación, tiene que denunciar, tiene que exigir investigación. Para eso está el sistema, y para eso también pagamos impuestos, para que el Estado investigue, para que lo haga de forma correcta. Y el enfoque de género y la aplicación de este dentro de un proceso penal es una forma de asegurar la igualdad de armas. Porque muchas veces, bueno, y las mujeres, ¿no?, históricamente, en base a patrones patriarcales y sesgos de género, hemos estado en situaciones de desigualdad. Y aplicar el enfoque de género a lo que hace es igualarnos en una situación que históricamente ha sido exclusiva, y que históricamente no nos ha tenido en esta situación, ¿no?, de que las víctimas mujeres son la gran mayoría de los delitos de violencia familiar, de los delitos sexuales, y por lo tanto, ¿no?, hay que avanzar hacia ese reconocimiento. Y también, ¿no?, hay otras cosas, ¿no? También, si bien el tribunal no lo cogió, por ejemplo, también alegamos la aplicación de la ley Zamudio, porque fue el género de Antonia, el hecho de ser mujer, uno de los alicientes, ¿no?, para que se cometieran estos delitos. Y ahí también hay un avance importante, también pensando en las disidencias respecto a las disidencias sexogenéricas, respecto a la aplicación de este tipo de normas que se vinculan con el enfoque de género. Súper importante lo que nos estás contando, Manuela, y creo que este juicio va a ser muy importante para sentar un precedente justamente en todo lo que estamos conversando. El consentimiento es algo tan importante que me acuerdo incluso que en un momento en Argentina se hizo una campaña que era
sí, también puede ser no. Porque incluso cuando, por ejemplo, hablábamos de figuras de poder, que en general son quienes también abusan de otras y otros y otros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los rockeros, sucedía que había muchas mujeres que eran menores de edad y que iban, ponte tú, después con el artista, ¿no? Incluso decían que sí, pero eran menores de edad, eran niñas, adolescentes. Estuvimos conversando, si viene un médico a tu colegio y viene una matrona y tu profesor Exacto. y te dice, sácate la ropa que te voy a hacer un examen, y el niño dice sí, porque se siente que está frente a toda esta autoridad, pero llega a su casa llorando y siente que fue abusado. Exacto. Eso es un caso donde hay una autoridad. Lo mismo pasa con un rockero, un artista, ¿no? Que van a ver, también sienten, ¿no? Esa sensación. Solo quería hacer ese comentario sobre el consentimiento, ¿ah? Porque y hay que estar consciente para decir que sí. No puede estar curada, drogada, durmiendo, ¿no? Efectivamente. Y esas canciones como Ricardo Arjona, dime que sí, dime que no, y me tendrás pensando todo el día en ti, dime que sí, dime que no. Eso habla de una cultura latina, pero es mundial, donde cuando una persona dice que sí o dice que no, el que está tratando de seducir lo interpreta de la forma como se le antoja, y se pasa ese sí y ese no por cualquier parte. Eladio Bardelli dice, culturalmente tenemos que buscar buenas formas de amar y relacionarnos tanto para hombres y mujeres, por supuesto. Todos los problemas en estas materias también es un cúmulo familiar, social y personal de aprendizaje social. Claro, antes imagínate, eran solo como lo que pasaba en la familia, ¿no? Rollo Manuela tiene toda la razón, dice Elena Press. La costumbre es usar y abusar de las mujeres, burlarse y de aislar a quien denuncia. En muchos hogares se enseña el machismo y la falta de respeto a las mujeres. Muy bien, nuestro público súper claro con sus comentarios. Manu, también queremos conversar contigo para celebrar otra cosa. No solo estamos celebrando que Martín Pradenas es culpable, ahora le podemos decir Martín Pradenas violador, ahora como decía en la campaña feministas, sino que también estamos celebrando porque Modatima y su iniciativa popular de norma superó las 10.000 firmas de apoyo, Manu. Ya tiene más de 11.000 firmas, el derecho al agua. ¿Y qué va a pasar? El agua como derecho humano. Eso lo que quiere decir es que la mayoría, con los republicanos como el más grupo y la supermayoría de ultraderecha tendría que conversar eso. Sí, cuéntanos, Manu, de qué se trata esta iniciativa popular de norma y de qué se va a conversar ahí en el Consejo Constitucional. Y tú como ex constituyente. Sí, bueno, primero que nada quiero saludar al movimiento por el acceso al agua, a la tierra y al medio ambiente, Modatima, que es mi organización, porque nos pusimos una meta que estaba bien difícil, que nos hacía muchas contradicciones, pero que decidimos que no nos íbamos a quedar callados respecto a la realidad y lo que estaba pasando. Y tomamos la decisión de escribir, de presentar una iniciativa, de ir a participar y decir que había muchas cosas, ya desde la propuesta del Consejo de Expertos, que no nos parecían. ¿Por qué? Porque si bien esta propuesta lo que decía y señala de que se asegura el derecho humano al agua, en otros artículos, por un lado lo que hace es decir que se mantienen los derechos de propiedad del agua, como bienes particulares, y además también hay una norma transitoria que dice expresamente que se mantienen los derechos de propiedad de agua. Como movimiento hemos crecido, hemos nacido, hemos crecido y seguimos organizándonos precisamente para decir y denunciar que el agua es un bien esencial, que el agua es un derecho humano y que no se puede sostener en una constitución la privatización del agua. Chile es el único país del mundo donde esto pasa. Y me ha tocado viajar harto, contar esta experiencia y de verdad es como... No te creen. No lo puede creer. No. ¿Cómo el agua va a estar como privatizada en una constitución? Y a partir de eso, claro, leímos esta propuesta, vimos estas contradicciones, vimos esta aberración, ¿no? Que es mantener la propiedad del agua en una norma transitoria. Y esto que, entendemos que la comisión experta va a estar restringida a esa propuesta con la mayoría republicana. Y nos dijimos, bueno, ¿y qué hacemos? Presentamos esta iniciativa como diciendo nuestra propuesta, y esto significa validar o no, legitimar o no el proceso. Dimos una importante discusión, hay gente del movimiento que no quería que presentáramos la iniciativa,
hay gente que sí, y como somos una organización lo debatimos. Y decidimos, ¿no?, que frente a esta coyuntura era importante para nosotros, para nosotras, la plataforma del actual Consejo Constitucional para decir que esto no es correcto, para decir que no nos vamos a quedar calladas y que también podemos hacer un aporte, que si bien existió una exclusión deliberada de los movimientos sociales, nosotras seguimos siendo un actor relevante en la política hoy día, y en la demanda por el agua no es una demanda que esté muerta, no es una demanda por la cual se haya rechazado la propuesta constituyente, y por lo tanto decidimos aventurarnos en buscar firmas. Ya no sé, ahí me quedan los dedos planos de tanto mandar WhatsApp, se las manda todo el mundo, ahí las compañeras firmando rebajas de sus trabajos, otros prometiendo fiestas para los hijos, tenían a la mamá todos mandando WhatsApp, pero finalmente lo logramos, y si bien sabemos y tenemos súper claro que no va a ser aprobada dentro del Consejo esta propuesta, sí era importante decir, bueno, nosotras propusimos esto, logramos los votos, que vamos a estar muy atentas a lo que vote el Consejo y vamos a ver también qué es lo que nos dicen los consejeros y las consejeras sobre esto. En ese sentido, esta es una apuesta por levantar el debate, por seguir relevando la vigencia y la importancia de la lucha por el agua, por la naturaleza, en un contexto que hoy día cada vez se ve más brutal. No sé si vieron la semana pasada, o esta semana, o sea, esta semana tenemos los 2 días que han tenido más temperatura en el hemisferio norte. Sí. Hoy día vemos lo que pasa con las inundaciones, con el derretimiento de los glaciares, precisamente a lo que apuntamos en eso, ¿no? De que hoy día por razones de vida, de existencia, tenemos que asegurar también el agua en el contexto de la emergencia climática, tenemos que proteger los glaciares, y además apuntamos hacia una gestión comunitaria, es decir, una gestión pública, pero también comunitaria del agua, que supere esta lógica mercantil y neoliberal respecto del cual hoy día estamos viviendo respecto al agua, y también ver lo que está pasando en nuestro continente. O sea, Montevideo ya se quedó sin agua. Sí, es brutal lo que está pasando, y tenemos que asegurar el agua, un mecanismo también de adaptación al cambio climático. Absolutamente de acuerdo contigo, estoy muy contenta de lo que pasa con esta iniciativa del agua. Estaba viendo que, les quiero aprovechar de decir algunas cositas, Cuidados ya llegó a las 10.000 firmas también llegó a las 10.000 firmas la de la educación digna y universal para todas, todos, todes. La que no ha llegado es una salud digna, oportuna y de calidad para todas y todos. Le faltan 500 apenas. Estamos en 9.521 apoyos. ¿Cómo van los de trabajo? Las de trabajo no las he visto todas. Voy de inmediato a ver las de trabajo. Estamos buscando todas las demás. Está como en 8.000. Está como en 8.000. La de salud está 500. Vamos que se puede. Porque, mira, a lo mejor sí, pues vamos, nosotros no es importante. Ayer vinieron acá y tenían 4.000, pero ya no falta nada. O sea, ¿cómo no vamos a poder llegar a los 10.000? Entonces, por favor, que apoyen. Porque yo estoy igual que la Manuela. No creo nada en el proceso. Pero sí creo que en esta parte es importante marcar cuáles son los temas que las chilenas, los chilenos, las personas que viven en nuestro país, habitan en nuestro país, cuáles son los temas que nos importan. El de la vivienda también llegó a las 10.000, una vivienda digna, ¿no? Una vivienda, tener un techo es un derecho. Todas las que habían llegado hasta el momento eran de derecha y ultraderecha. Eso, pues, derecha y ultraderecha, pues. ¿Las viste, Manuela? ¿Qué te parece eso? No, así como más no sé, como que los violadores de derechos humanos salgan de la cárcel a los 75, más policía, no al aborto, no. Entonces también hay una disputa cultural que no nos podemos quedar callados, o sea, ya grande, está bien, ganó el rechazo, pero eso no significa que nos vayamos para la casa, tenemos mucho que pelear, tenemos mucho por qué seguir luchando, y sí, nos equivocamos, pasaron cosas fome, pero aquí estamos, ¿qué creen que nos vamos a quedar callados permitiendo que los derechos de la agenda y el sentido cultural de nuestro país? No, pues si no, ¿para qué? Exactamente. Oye, me están preguntando, ¿cuál es la de salud? Ay, me está gritando acá. Ay, ¿qué te gritaron? ¿Qué te gritaron? No sé, algo, no sé, que aquí Temuco es otra cosa. Sí, hay que tener cuidado que estás en Temuco. A mí, de las pocas veces que me han gritado, en el centro de Santiago y en Osorno. A mí en Temuco, en los shows. ¿También en Temuco? Personas, no, en mi época de Pinochet, en la época de Pinochet no venían estos maricones a Temuco. En los shows jamás me grita gente, porque la gente paga para ir a verme, pero en Temuco pagan para ir a verme y gritonearme. Para ir a mí nunca me han gritado.
Estoy Pero triste. Hassan responde. Cuando te responde- veas te grito. Pero Hassan responde por nosotros, eso es A mí me entretenido. encanta. Se ha agarrado. Soy la única persona que Yo soy la persona que disfruta de eso. Si Es alguien me grita, guardaespaldas encantado, distingo. nadie me grita. A mí el otro día me retaron por responderle a uno que me dijo, comunista de mierda, en el oído. Y yo le dije, siempre. ¿qué te pasa, cobarde? Porque se fue, ¿eh? Y aquí llegaron los dos abogados a decirme, no, pero Alejandra, que tranquila, no le responda. No, yo respondo súper tranquilamente. Yo camino con las No, yo personas no. y Yo no soy muy tranquila. Oye, Manu, gracias por pero conversar con que nosotros. Hassan viene Dígame. de la cultura inglesa, donde la gente se habla. Nosotras somos latinas, nos gritamos en la calle. Sí, pues nosotras gritamos, yo, "Ay, ¿qué te pasa con tu madre?" Me sale toda la porteña que llevo adentro. Manuel Arroyo, siempre es un agrado conversar contigo. Hace tanto tiempo que no nos veíamos. Te queremos mucho aquí. Gracias por Un conversar. abrazo, gracias por la invitación. Aquí les muestro todo el equipo de defensa. ¡Buena, chiquillo! Gran día de celebración. Chiquillo. Aquí estamos en tribunal, así Felicidades. que chao, que estén Eso, bien. dile gracias por la pega que han hecho. Un abrazo muy Así que grande. muchas gracias.